Entonces, voy a formular la primera pregunta para la doctora Solia. ¿Por qué cree que se debe cambiar el sistema educativo? Y desde esta perspectiva, ¿cuál es la propuesta plantea este cambio? Doctora Solia, bienvenida, tiene usted la palabra. Buenas noches, muchas gracias. Desde Santa Cruz, Bolivia, les envío un cordial saludo. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, en relación a las dos preguntas, la primera, hay una frase célebre, que siempre los frutos del árbol son los que muestran la calidad de nutrientes que puede tener el reino vegetal. En este caso estamos hablando de la calidad de seres humanos, no solamente de una nación o de un país, sino del mundo. Y hay un fenómeno interesante, que las características que tenemos en la juventud, las características de resultados emocionales y de intereses y de tendencias que están mostrando nuestra actual generación, no solamente se da en nuestro país, sino se da en todo el mundo. Yo creo que si comenzamos a revisar las cifras de maltrato físico y psicológico, y podemos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, darnos cuenta que más del 70% de ese daño emocional lo efectúan los padres. ¿Qué quiere decir? Que la falta de educación emocional que se genera en los padres, pues obviamente está generando un fruto que es lo que estamos viendo actualmente, que son 125 suicidios por hora, que equivale a 3.000 suicidios por día. Es decir, que cada 30 segundos se está matando una persona entre 10 y 19 años, que eso muestra el gran vacío existencial y la falta de conexión con lo que es el propósito de vida y la existencia en este planeta y en esta sociedad. Ese razonamiento lógico en números nos lleva, obviamente, a una conclusión: ¿qué está pasando con la formación educativa, no solamente de los padres, sino también de la actual generación? Y si comenzamos a revisar esas estadísticas, pues vamos a entrar en infanticidios, feminicidios y un montón de fenómenos sociales que podemos llegar hasta las guerras y los resentimientos sociales, conflictos como están viviendo en Colombia, como hemos vivido en Bolivia, que demuestran que la falta de relaciones humanas y la falta de desarrollo del ser, la falta de habilidades blandas y la falta de una filosofía con valores, pues está ocasionando un producto que ya está caduco. Por lo tanto, el cambio del sistema educativo, de cambiar la perspectiva al desarrollo del ser, es imperante. Eso para la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿cuál es la propuesta para este cambio? Pues yo resumo, he escrito un libro que se llama Sobreviviendo al Sistema Educativo, donde dentro de las 11 propuestas rescato 5 que a mi criterio son las más importantes. Primero, la urgente inserción de la materia de educación emocional, no solamente en la malla curricular de las entidades educativas, sino también en la formación de nuestros educadores. Porque ya hay estudios como la epigenética que demuestran que, independientemente de la transmisión genética que pueda haber en las emociones, pues también las condiciones del entorno pueden influir en la formación del niño y del ser humano. Luego, la filosofía de vida con valores. ¿Por qué? Porque somos de culturas diferentes, pensamientos diferentes, tradiciones diferentes, religiones diferentes, creencias diferentes. Y si no tenemos un código de comunicación y un código de valores, difícilmente vamos a tener empatía y vamos a aprender a convivir entre nuestras diferencias, buscando el beneficio común. Siempre vamos a caer en la parte egoísta si es que tenemos una falta de código de valores. El tercer punto, las habilidades blandas. Venimos un sistema saturado de habilidades duras, pues hoy en día las habilidades blandas nos han demostrado que la carencia de ellas está llevando a un montón de emprendedores, un ejército de emprendedores que se sienten no solamente con vacíos existenciales, sino que van de fracaso en fracaso, y obviamente pues eso va generando la falta de condiciones, no solamente para generar empleo, sino también para ser calificado para un empleo, porque no es solamente generar, hay que formar seres humanos que estén calificados, y que el único estrés sea, pues, cómo voy a ganar dinero con lo que amo hacer, no hacer cosas por conveniencia o por dinero, porque el sistema te muestra moldes que no son los tuyos. El cuarto punto, el desarrollo del ser, algo tan sencillo como la congruencia, cuerpo, mente y espíritu. Si no está alineado, pues obviamente la incongruencia es la gran causante de un montón de seres humanos que no solamente están con odio, enojo y unas emociones oscuras, porque no pueden encontrar ese equilibrio en su vida, sino también que genera padres abusadores en la parte física y en la parte psicológica, y ni qué hablar
de liderazgo y de gobernantes, pues si no aprenden a tener herramientas de autosanación de heridas emocionales, pues tenemos personas que van a actuar desde el egoísmo. Y el último punto, recalcando lo que ya mencioné respondiendo a la primera pregunta, pues la educación emocional. Entonces, esos son los 5 puntos que rescato, los más puntuales para insertar en este nuevo sistema educativo. Gracias. Muchas gracias, doctora Solia. Usted ha tocado unos puntos muy importantes, como lo es el manejo de incluir las emociones dentro del sistema educativo, el manejo del ser como tal y dejar de ver al estudiante como una calificación numérica. Eso es muy importante. De hecho, la OETH, en cabeza del doctor Luis Carlos Tenorio Herrera, quien también nos acompaña en esta noche, él es el presidente de la organización educativa y rector de los 3 colegios que pertenecen a la misma, Colegio Mayor Alfred Real, Colegio Liceo Los Ángeles San Fernando, Colegio Comercial de Palmira. Se ha implementado también esta medida en su modelo de educación holístico, contemplando al estudiante como ser y no como valor numérico. Bueno, entonces voy a hacer la siguiente pregunta para la doctora Solia. Ya sabemos que si alguien quiere complementar, por favor levantar la mano. Yo creo que todos aquí somos activistas frente al cambio del sistema educativo en nuestro país, no solamente para Colombia, sino donde nos encontramos. Doctora Solia, ¿cuál es la razón que a usted la ha llevado a ejercer este rol? Muchas gracias por la pregunta y agradecer a todos los compañeros las ponencias que están realizando porque están ampliando la visión en este conversatorio. Yo creo que la mayor inspiración que puede tener un ser humano es la experiencia personal. La congruencia en la causa es reforzada cuando uno ha tenido una experiencia relacionada con lo que tiene que cambiar. Ya lo decían grandes célebres desde Sócrates hasta Mahatma Gandhi y Jim Rohn, para que las cosas cambien uno tiene que cambiar. Y si uno no ha experimentado ese cambio y no ha puesto en práctica lo que está pregonando, pues difícilmente uno puede ser un activista. En mi caso, cuando tenía la ignorancia y cometí un montón de errores en mi vida por falta de herramientas de autosanación emocional, ignorancia en mi tema de educación emocional, conflictos existencialistas en temas espirituales por falta de propósito de vida y un montón de temas que me llevaron a quiebras, fracasos, inclusive un intento de suicidio a los 14 años, haber experimentado todas esas experiencias oscuras me llevaron a la conclusión cuando llego a mis 42 años y entro en conciencia de lo que verdaderamente soy como ser humano en este planeta. Yo digo, no puede ser que este sea el molde de ejemplo que le estoy dando a mis hijos. Yo tengo que hacer algo al respecto. Yo no puedo irme de este planeta sin dejarle un ejemplo a mis hijos de transformación personal y mostrarles que a pesar de la incongruencia de su madre por ignorancia en su educación, en cuerpo, mente y espíritu, a pesar de esas falencias, he podido salir adelante aplicando las herramientas que vengo pregonando, que es el autoconocimiento, la filosofía de vida con valores, propósito de vida, hacer cosas que amo hacer y no hacer cosas por necesidad y sobrevivencia, conveniencia y manipulación, que eso era lo que yo hacía cuando era 100% abogada, porque ahora me dedico a otras áreas educativas porque me edifican más que lo que llevaba antes. Entonces, darles ejemplo a mis hijos, no saben lo que me ha costado recuperar el respeto, porque en un momento yo lo perdí y me dolió tanto y me ha costado tantos años superar y sanar y poder recuperar el respeto de mis hijos y de mi entorno familiar y dar un ejemplo que en congruencia, que yo dije, ¿cuántas madres deben haber como yo? ¿Cuántos hijos deben haber en este momento duplicando hábitos de incongruencia por ignorancia de un sistema educativo que no nos brinda esas herramientas? Entonces, partiendo de ese principio, no solamente escribí el libro como una manera de terapia de autosanación y de denuncia pública para poner un estudio de caso con mi vida, sino también que decidí organizar mi vida para poder dedicarme como educadora. De ahí nacieron los estudios, la parte académica, decidí entrenarme, estudiar y poner en práctica todo lo aprendido, pues y ahora recién a mis 47 años siento que recién estoy en una congruencia de vida, que esto me lleva obviamente a gritar a los 4 vientos la necesidad que tenemos como padres, como hijos, como seres humanos integrantes de una sociedad,
de comenzar con una transformación personal para cambiar el mundo. Se habla tanto de cambiar el mundo, pero nadie está hablando, yo estoy cambiando, esta es mi vida, esto es lo que fui y esto es lo que he logrado hoy. Así que esa es mi mayor motivación, mi propia vida y lo que estoy haciendo hoy. Mil gracias por compartirnos su experiencia de vida. Definitivamente que es un gran ejemplo a seguir usted, doctora Solia, para que asimismo nosotros cambiemos y nos inspiremos a cambiar. El licenciado Pablo Morales acaba de levantar la mano. Bien, pueda, adelante, No, licenciado. es una brillante la intervención de la doctora y quería simplemente abonar algo allí. Estamos hablando nosotros, y es lo que nos corresponde, por supuesto, hablar del aula, ¿no? Pero aquí hay que hacer una verdadera, tiemblo la palabra revolución. A mí me decía que, me dijo un árabe en mi país, hace 20 años, que las revoluciones son voltear la olla de caldo para echarle el caldo nuevo, agua nueva, cuando podemos es mejorar el caldo, ¿no? Pero es que con respecto a ese tema, doctora, creo que cuando hablaban sobre sacar la escuela del aula, es que tiene que haber una gran escuela en cada sector de la sociedad, porque casualmente son esos sectores que tampoco se adaptan a la modernidad, a las nuevas tendencias, a los cambios, al cambio de era. Nosotros estamos viviendo un cambio de era que no nos hemos dado cuenta. Esas erupciones de las que hablaba es un cambio de era. La era industrial da paso a la era del conocimiento, la era de la información, incluso la era de la influencia. Cualquier influencer por allí, que es una palabra de moda que yo no manejo muy bien, tiene millones de seguidores, ¿no? Y eso echa a veces por tierra lo que uno hace en un aula con 20, 30 alumnos. Entonces ahí hay un reto importante, porque la vida debe transformarse en una gran escuela de conocimiento, porque las consecuencias son catastróficas cuando se atrasa, no entra en el ritmo. Aquí se hablaba de la velocidad, creo que fue el profesor licenciado Rodolfo, la velocidad con que estamos viviendo nosotros cada momento. Entonces hay que buscar la manera de que las sociedades se incorporen a los cambios necesarios y que se incorporen también a educar. Muchísimas gracias, licenciado Pablo. Mire, yo incorporo una frase que es muy fuerte del argot popular de la parte de atención prehospitalaria, al menos de mi grupo de trabajo cuando en su momento lo fui, que es muy fuerte, pero que puede aplicar también para la educación y más con ese tema que usted acaba de tocar. No hay nada más peligroso en ese ámbito que un ignorante con iniciativa. En este caso se aplica para estos influencers. Ellos ignoran muchas cosas, tienen iniciativas a veces que son desorientadas, que no tienen un norte como tal, y eso perjudica muchísimo a nuestros jóvenes. Entonces yo pienso que desde diferentes sectores nosotros debemos de edificar precisamente con educación, que la vida tiene que ser precisamente un rol edificador y cómo entonces podemos cambiar. Lo decía la doctora Solia, muchos hablan de un cambio, pero pocos se atreven a decir, yo estoy cambiando y yo estoy haciendo eso. Para ello entonces nos hemos reunido aquí que nosotros sí tenemos la potestad de decir, estamos cambiando y esto es lo que vamos a hacer para que en nuestra sociedad haya un cambio de verdad. Pero retomando un poco el shock del futuro, entonces le hago una pregunta a la doctora Solia y es la siguiente, precisamente miras de este futuro de la virtualidad en la educación. ¿Cuál cree usted que ha sido el impacto de esta virtualidad en el sistema educativo y qué considera, doctora Solia, que se debe mejorar? Muchas gracias. Esa pregunta me encanta porque fuera de las críticas tecnológicas que han sido las más abundantes en todos los foros y debates en relación a la educación virtual, todo el mundo hablaba de tecnología, que capacitaciones, que me parece excelente, obviamente es obligación
tanto de la educación, del sistema educativo, como de los educadores, la parte tecnológica. Pero hay una gran falencia que ha develado este sistema virtual, que en esta respuesta van casadas la primera con la segunda. La primera es la gran ausencia, no solamente de educación emocional, sino de programación neurolingüística en que tiene que desarrollarse un educador. Porque ante la falta de capacidad de poder imponer con tu presencia, porque obviamente siempre un educador inspira con su imagen, con su lenguaje corporal, inspira respeto en el aula, y puedes tú, si quieres levantar la voz y tener, o hacer una mueca y tener la atención del aula, pues ahora ya no tienes ese poder sobre el aula. Y obviamente, ¿qué es lo que corresponde? Pues aplicar el manejo de las emociones a través de la comunicación. Creo que esta era pandémica nos ha demostrado que tenemos que desarrollar grandes habilidades comunicativas, no solamente para mantener la atención de los alumnos, sino para que tengan ellos la delicadeza de prender su cámara. Porque un alumno aburrido apaga la cámara. Un profesor que no sabe conectar con el alumno jamás va a lograr que el alumno prenda la cámara. Yo lo he vivido en carne propia. Y yo mido mi capacidad de comunicación y mi capacidad de conexión por la cantidad de cámaras que tengo encendidas. Entonces, esa es una gran realidad que ha develado este sistema virtual. Y obviamente, si nos vamos a las cifras sociales humanas, pues también la gran debilidad de los padres, la gran falencia que han tenido en la capacidad de sobrellevar la educación de los hijos. Muchos de ustedes han hablado de la importancia de que los padres tienen que recuperar el rol educativo, y estoy plenamente de acuerdo. Creo que en esta era pandémica no tenemos, ya se cerraron las guarderías, porque siempre los padres confunden los colegios con guarderías, ¿no? Es fácil dejar a los hijos en el colegio, irse a trabajar y desconectarse. Pues ahora no. Ahora hay que ser corresponsables, y creo que es una hermosa manera de educar a la humanidad para que los padres recuperemos nuestro rol educativo, ¿no? Los maestros no son niñeros, los maestros son educadores, pero también los padres tienen que ser padres. Y para cerrar, en la parte de, obviamente, de lo que se puede mejorar, que fuera de la parte de la educación emocional y la programación neurolingüística dentro de la malla curricular de los educadores y las habilidades comunicativas y tecnológicas, pues también creo que ya es momento de que nuestros gobiernos tomen dentro de los valores del Estado, comiencen a insertar dentro de las prioridades en el sistema educativo, no solamente el derecho a la educación, sino también el derecho a tener una red de Internet que sea accesible para la población, porque una educación virtual con una red de Internet pésima como la que tenemos en mi país, pues difícilmente, o que sea cerrada, o que sea privatizada, o que sea monetizada, no puedes hablar de una revolución educativa si no estás asegurando la difusión pública, gratuita y de fácil acceso para toda la población. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Solia. Totalmente de acuerdo con usted en ese aspecto. El Estado debe garantizar, no solamente para Colombia, para Bolivia, sino para los demás países, que la cobertura de la educación frente al Internet, la cobertura del Internet, perdón, frente a la educación tiene que ser total, porque de lo contrario, ¿cómo los estudiantes van a acceder a un nuevo sistema educativo? Y precisamente ahorita me hace acordar usted que todos nuestros gobiernos, bueno, más que todo en el sector de Latinoamérica, hablan del famoso desarrollo sostenible. Es decir, que eso es lo que va a mandar la parada en el futuro, el desarrollo sostenible. Y entonces el desarrollo sostenible también se debe de implementar en la educación. Levantó la mano primero la doctora Solia, después de la doctora Solia le damos la palabra a nuestro invitado Abraham Martínez. Doctora Solia, adelante. Muchas gracias. La verdad que me inspiré con las ponencias de los dos últimos licenciados cuando hablaban de la importancia de darles herramientas para la vida a los estudiantes. Y cabalmente, dentro de trabajando con las plataformas educativas, digitales, virtuales, que ese es el área en que me desarrollo, y sobre todo atendiendo a los emprendedores egresados de colegio, pues me toca ver la realidad que yo viví hace 20, 30 años atrás, ya perdí la cuenta. Y creo que en estos foros es una bonita manera de compartir las ideas creativas que vamos desarrollando, porque las ideas que uno viene a traer
no son de creación de uno, sino son necesidades de la sociedad que se comentan en cada familia y en cada colegio y uno las va documentando y las va desarrollando. Pues aquí yo tengo 5 ideas interesantes que he venido experimentando y que he visto que se están desarrollando en algunos círculos que sería interesante se propaguen como sistema educativo. Número 1, los clubes de lectura no tienen por qué ser solamente desarrollos de grupos educativos externos, se pueden desarrollar en el colegio. Porque si no se le da 1 hora de lectura al día, si no ayudamos a los jóvenes a crear el hábito, ¿cómo les vamos a dar herramientas para la vida si el joven no tiene la pasión por leer? Y una pasión primero muchas veces comienza como una obligación y a veces como niños uno tiene que sentarse a leer con el niño hasta que al cabo de 1 año pues el niño aprende a leer. Y en la expresión de la lectura de ese libro pues ahí vienen las habilidades blandas, no obligarlo que el niño haga una exposición de oratoria magistral, puede hacerlo con una poesía, con un dibujo, con un canto, en una danza, en el teatro, en el baile, se puede combinar los clubes de lectura con la expresión de las habilidades blandas. Una segunda opción, los clubes de emprendimiento. Imagínense que a veces en el colegio les prohibimos vender, cuando en realidad estos niños en esta época pandémica, que son a veces ayudantes y empleados de sus propios padres, qué interesante sería que se hagan los clubes de emprendimiento para enseñarles a los niños la importancia de saber tener herramientas de venta. ¿Para qué? Para que no caigan en corrupción buscando el lado fácil, porque no saben hacer nada y están buscando como dicen, el cargo ideal, el sueldo ideal, que no sean dependientes, sino que aprendan a ser independientes, y eso es con la habilidad de ventas, haciendo los clubes de emprendimiento. Luego los clubes de educación financiera, la cultura del ahorro, tanta escasez mental que hay en Latinoamérica, por algo tan sencillo como no saber ahorrar. Qué interesante sería que desde el mismo colegio, dando el ejemplo como maestros, comencemos a hacer los ahorros y a fin de año enseñarles a invertir. Enseñarles a invertir o en la comunidad de emprendimiento cómo pueden intercambiar y comprarse entre ellos servicios, aparte que uno está haciendo un nicho de negocio y estamos también enseñándoles cómo se mueve la economía de un país de manera experiencial. La cuarta, pues las habilidades de comunicaciones, que son las oratorias. Muchas veces nosotros les queremos imponer a los alumnos que hagan oratoria, les ponemos lo que van a leer. Cuando hay algo interesante, el joven habla de lo que le gusta y de lo que le sabe. ¿Qué tal que aprenda una habilidad de oratoria contando qué es lo que hace en el día? ¿Cómo ayuda a su mamá? ¿Qué hace desde el momento? ¿Qué hace un sábado? ¿Qué hace un domingo? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué le gustaría hacer cuando sea grande? ¿Qué es lo que le frustra? ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su tortura emocional? ¿Qué le gustaría cambiar en su casa? Ahí estamos entrando en un autoconocimiento. Y la última, creo que la mejor manera de aprender ciencias naturales es enseñándole a los niños a tener una plantita en su casa, porque la única manera de aprender a respetar el ecosistema y no maltratar como hemos tenido las quemazones, sobre todo en mi país Bolivia, que hemos sufrido la quema de nuestro Amazonas, creo que ustedes han tenido algo similar. ¿Cómo los futuros empresarios van a aprender a respetar un árbol si ni siquiera saben sembrar una semilla? Creo que partiendo desde ahí, así como quien tiene un animalito en su casa ama y respeta a los animales, yo creo que si les enseñamos a los niños a tener una plantita, una flor, una semilla, una hierba en su espacio reducido de casa, podemos hacer grandes seres líderes que tengan un ecosistema. Me vino la inspiración de escucharlos a ustedes y por favor, y no quería irme sin dejar esto porque sé que alguien lo va a escuchar y lo puede hacer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Solia. Precisamente, pues esto está siendo grabado y nosotros aquí estamos tomando nota de sus aportes tan interesantes que me parece realmente efectivos que los llevemos a cabo. Doctora, le damos la palabra para cerrar con usted. Bueno, lo hago breve en relación al tiempo. Muchas gracias. Primero, gracias a todos ustedes por la invitación. Yo estoy muy feliz porque es más lindo este proceso del activismo, del cambio del sistema educativo cuando lo hacemos en grupo. Nadie cambia el mundo solo y ningún resultado puede multiplicarse pues si no es divulgado. Cabalmente con esa premisa, aquí siempre me acompaña porque siempre que hago presentaciones lo tengo en la mano. Si bien en Bolivia lo tengo en físico, lastimosamente ustedes saben que el rubro educativo no es un rubro muy atractivo comercialmente. Se vende más una novela, que no tengo nada en contra de las novelas, me encanta la imaginación, me encanta la creatividad, pero estos temas obviamente son solamente para personas que están a propósito de vida. Hubiera sido lindo que sea un bestseller, pero lastimosamente el tema de la educación solamente por el momento nos interesa a los educadores. En este sentido, para el extranjero yo tengo mi libro de manera digital, mi libro es autofinanciado, con esfuerzo propio,
Y obviamente, como todo emprendedor literario, transformar un libro en un emprendimiento literario no es fácil, sobre todo cuando es un rubro que no es explotado, pero sí agradezco mucho la difusión del enlace porque también eso me va a permitir ahorrar para el tercer libro, que ya estoy yendo directamente a la reforma educativa. Entonces, esto es parte de una saga. Sé que mi rol, porque ya estoy conectada con mi propósito como Alba, mi rol en todo este hilo conductor del cambio del sistema educativo es la investigación. Amo la investigación, amo el pensamiento, amo la transformación personal, y sé que exponiendo todas estas investigaciones que muchas veces los maestros no tienen el tiempo, pues yo me estoy dedicando a hacer desde lo que me corresponde, a hacer todas estas investigaciones y todos estos conversatorios desde un punto de vista que se puedan convertir en una estructura y en un sistema que pueda inspirar a muchos hacedores que se encuentran en Latinoamérica y que a veces les falta estructurar una idea. Pues es ahí donde yo estoy trabajando, y a través de este libro lo que busco es generar la conciencia de la necesidad del cambio del sistema educativo y lo que le puede pasar a los hijos o a los padres si es que no se van adaptando a este cambio. Es un estudio de caso, es mi vida, es mi autosanación emocional, es el cierre de mis heridas y el inicio de un nuevo ciclo, que obviamente es el que deseo para todo un mundo con un desarrollo del ser, donde tengamos la capacidad de poder transformar nuestra oscuridad en inspiración. Muchas gracias. Bravo. Mil gracias, doctora Solia, por esa intervención y por ese gran ejemplo que usted nos da. También agradecerle al señor Mauricio Gómez, quien es el encargado de toda la parte de las comunicaciones de la OETH, por permitir el contacto con ustedes, por permitir que se genere también estos espacios en todo el ámbito de la comunicación. Quien es él es el que nos ayuda a transmitir también con su equipo de comunicadores todos estos foros e ideas que tiene la OETH con estos magníficos invitados. Mil gracias, don Mauricio. Mil gracias también a todos en este momento quienes nos están observando desde sus hogares, que se han tomado este tiempo para poder escuchar ese aporte que estos grandes seres tenemos para la educación, y que generamos estos espacios en pro de que todo mejore en nuestro país y a nivel del mundo. A todos ustedes quienes nos ven, a todos nuestros panelistas, nuevamente mil gracias. Doctora Zoila, ¿me puede mandar, por favor, para colocarlo en las páginas de la OETH, que la ven mucho, para exponer su libro, para que la gente que quiera vincularse, por favor? Me envían claro todo que para... sí. Le paso enseguida al chat grupal con mucho gusto. Y bueno, sería interesante una idea breve. Todo lo que hemos hablado esta noche me parece muy valioso para las personas que están buscando ideas creativas para poder poner en sus sistemas educativos. Creo que si lo que hemos escrito se convierte en un ebook de difusión, creo que vamos a hacer un gran aporte al entorno educativo. Creo que aquí todas estas mentes maestras hemos hecho un mastermind que vale la pena que se escriba y se comparta. aquí está, listo. Muchas gracias. Gracias. Excelente. Hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias a todos y un abrazo fraternal desde aquí de la distancia. Su participación muy importante. Gracias. Muchas gracias. Feliz Gracias. noche para todos. Feliz noche para todos, que estén muy, pero muy bien. Hasta luego. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias.